La Pastoral Afrocolombiana de la Arquidiócesis de Cali les acompaña espiritualmente en este momento de pandemia, porque la vacuna espiritual contra el coronavirus COVID-19 está en nuestra fe en el Señor. La familia, aquella palabra tan conocida entre nosotros, y de ella veníamos hablando como una pequeña comunidad que luego se convierte en una iglesia doméstica. La familia, esta comunidad de fe, esperanza y amor, al ejemplo de la Sagrada Familia, donde el mismo Jesucristo, al lado de José y María, llegó a conocer las tradiciones, llegó realmente a instruirse en la fe, siendo respetuoso con la ley, pero al mismo tiempo abriendo los corazones de los hombres y de las mujeres para que pudiéramos hacer parte de la familia grande. Nuestra familia, que se inspira también en la misma revelación de Dios, uno y trino, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y desde la creación, Él nos invita a ser partícipes de esta gran familia, haciéndonos a su imagen y semejanza. Hoy les voy a compartir 4 elementos que serán de una gran ayuda para que podamos realmente cultivar este elemento tan importante que llamamos espíritu de familia. Primero, nos invitaremos mutuamente para que conservemos unidad del espíritu. Unidad del espíritu. Segundo, que busquemos armonía en la familia. Tercero, invoquemos a Dios. Y cuarto, seamos compasivos los unos con los otros. Con estas 4 invitaciones, hagamos hoy nuestra reflexión y nuestra oración en torno a la familia de cada uno de nosotros, sin importar que sea pequeña, que sea grande, que sea la familia tradicional o aquella la cual te ha tocado en este momento. Y comenzando con esta reflexión, el primer elemento que es nuestra invitación es la unidad del Espíritu. Y para ello, me permito leer la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 13. Dice lo siguiente: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos ha dado a beber de un mismo espíritu. Muchas veces quedamos contentos con compartir muchos elementos en común que nos hace llamarnos familia. Algo muy importante que personalmente he aprendido de las comunidades afrodescendientes: cuando uno le dice al otro familia, aún siendo una sola persona. Cuando le dice al otro mi sangre. Cuando le dice al otro compañero de lucha. Este espíritu que nos constituye es el que nos tiene que llevar un paso más allá, para que la fisionomía, las apariencias, no sea la única excusa para que podamos pretender provenir del mismo parentesco. Porque lo que nos mantiene, acaba de decir la palabra del Señor, primero la unidad del espíritu conduce a la unidad del cuerpo. Allí donde nos encontremos, qué bueno mirarnos a los ojos, qué bueno darnos cuenta tantos elementos que tenemos en común y luego ir más allá y preguntarnos en qué consiste el espíritu de mi familia. ¿Dónde se basa aquello que nos hace uno, aquello que hace que brote tanta solidaridad, que hasta llegamos a veces a cerrar los ojos, olvidar nuestras diferencias y actuar por el simple hecho que hay algo que nos une?
en estos momentos de dificultad. Es cuando tenemos que acudir a esta fuerza extraordinaria, a esta fuerza que no tiene nombre, a esta fuerza que no tiene color, a esta fuerza que no tiene ya la misma fisionomía, sino que nos hace querernos por el simple hecho de ser hombres y mujeres de la misma familia. Desde luego, nos dice la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 3. Recordemos que aunque tengamos este mismo espíritu, ello no fluye porque sí. Tenemos que hacer mucho esfuerzo para que inclusive aquel que a veces aparezca aislado de la familia, en algún momento pueda sentirse acogido. Y para ello nos dice la palabra del Señor: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este vínculo de la paz, estrechando la mano hacia aquel que pareciera estar lejos, estrechando la mano para que en la misma familia no aparezcan dos espíritus. Tal vez pueden aparecer 2 o 3 mentalidades, pueden aparecer 2 o 3 actitudes, pueden aparecer 2 o 3 vocaciones o inclusive hasta más. Pero delante de Dios tenemos el gran compromiso de conservar la unidad en el espíritu, porque la diversidad enriquece, pero la unidad del espíritu nos hace perseverar y sobre todo enfrentar los momentos más difíciles. Esta es nuestra primera invitación para que en nuestras familias mantengamos unidad del espíritu. Y si no estamos seguros cuál es el espíritu de nuestra familia, aprovechemos estos días del encuentro familiar para profundizar en ello, lo cual puede implicar hasta volver a generaciones atrás y darnos cuenta de dónde venimos para luego entender dónde estamos y hacia dónde vamos. Segunda invitación: busquemos armonía. No es suficiente tener unidad del espíritu, sino que este espíritu tiene que fluir de manera armónica, que nos permita complementarnos entre los unos y los otros, valernos de las cualidades de los unos y estar dispuestos también a suplir las debilidades de los otros por el simple hecho de que hacen parte de la misma familia. San Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, nos dice lo siguiente: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. No podemos obviar las dificultades que tenemos al interior de cada familia. No podemos suponer que como ahora estamos en un momento de pandemia, que todos pues allí, en la misma casa, en la misma familia, todo está resuelto. Es el tiempo de la reconciliación. Es el tiempo para que dialoguemos sobre aquellos elementos que tal vez en algún momento pudieron habernos distanciado, siendo hermanos, como también siendo padres e hijos. Y esta invitación del apóstol San Pablo, cuando él nos invita a que nos mantengamos en una armonía, luego se refleja en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 16, cuando dice: vivan en armonía los unos con los otros. Y luego añade lo siguiente: fijémonos en esta invitación un poco fuerte, pero al mismo tiempo lleno de amor, lleno de caridad, lleno de aquello que vimos al inicio, que nuestras familias deben ser comunidades de fe,
de esperanza y de amor. Él nos invita entonces que mantengamos esta armonía y luego dice, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los más humildes, no se crean los únicos que saben. Y con esta invitación nos encontramos, igual que lo que nos decía el Papa Francisco, en la misma barca, corriendo el mismo peligro. Aquí ya no importa quién haya estudiado más, quién haya estudiado menos, quién tiene más, quién tiene menos, quién vive mejor, quién vive más o menos. Todos en este momento, la unidad familiar se convierte en el capital por excelencia, se convierte en la riqueza por excelencia, porque la riqueza ya no está en lo material, sino que la riqueza está en el afecto entre nosotros, ser capaces de preocuparnos los unos por los otros. Y para ello, las mismas Sagradas Escrituras nos conceden la posibilidad de aprender de las primeras comunidades cristianas. No compartían la misma sangre y mucho menos el mismo apellido. No venían de la misma comunidad étnica, no tenían la misma procedencia, sino que lograron encontrar en Jesucristo un motivo para romper las barreras y realmente abrirse desde lo más profundo de sus corazones para que el uno se sintiera apoyado en el otro. Y si aquello sucedió entre ellos, que no eran parientes de sangre, sino en la fe, con mayor razón debemos sentirnos interpelados en nuestros tiempos para que cultivando el espíritu del amor y de esta unidad del espíritu, al mismo tiempo manteniendo la armonía, podamos siquiera dar los primeros pasos para que abriendo el nuevo capítulo de nuestra vida después de esta crisis, podamos efectivamente decir algo de bueno cosechamos de haber pasado tantos días juntos. Dice entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Fíjense que la unidad ya no es por la sangre, sino que la unidad es por haber recibido la misma fe, la misma esperanza, y por este motivo comienzan a actuar conducidos por el mismo amor, a tal punto que el texto dice que eran de un solo sentir y un solo pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. En este momento, quisiera que cada uno de nosotros colocara delante de sí, no un espejo de vidrio, y mucho menos un espejo de la sociedad en su totalidad, sino que cada uno de ustedes coloque delante de sí aquel espejo que le colocaremos el nombre familia, y ver qué tanto me veo reflejado, qué tanto estoy en sintonía, o tal vez qué tanto me he distanciado, para que estos momentos tan importantes me puedan acercar más y que pueda ser parte del mismo cuadro de la foto familiar, para que cuando vaya a colocar el espejo del mundo delante de mí, no me vea yo solo, sino que me vea en familia, unidos en el espíritu, en armonía. Y para ello vamos a pedir al maestro y el artesano del amor y de la armonía. Le vamos a suplicar a él para que aquello que tal vez no hemos podido lograr por la intervención del Espíritu Santo y por la gracia del mismo Señor Jesucristo, podamos efectivamente dar este paso hacia la unidad del espíritu familiar, dar este paso hacia la armonía entre nosotros
tal como corre la misma sangre entre todos nosotros. Imploremos a Dios, elevemos nuestra plegaria a Jesucristo de la Divina Misericordia en oración. Postrado ante tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente: Jesús misericordioso, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor darte yo ansío, aun cuando estés sumido en amargura. Jesús misericordioso, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatidas, Jesús misericordioso, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y aunque todos me miren con desvío, no será confundida mi esperanza. Jesús misericordioso, en ti confío. Si contraje contigo santa alianza, y te di todo mi amor y mi albedrío, ¿cómo ha de ser frustrada mi esperanza? Jesús misericordioso, en ti confío. Yo siento una confianza de tal suerte, que sin temor a nada, Jesús mío, espero repetir hasta la muerte: Jesús misericordioso, en ti confío. Esta oración la hemos elevado por mi familia, por tu familia. Esta oración será esta fuente inagotable para la unidad del espíritu familiar, para también la armonía entre nosotros, para que aquellos que tal vez se encuentren distanciados, por la gracia de Dios podamos volver a la unidad. Tercera invitación: invoquen a Dios en la familia, invóquenlo. Él hace presencia, Él está allí, pero a veces nos cuesta invocarlo. Y tal vez invocamos otras realidades. Y al invocar otras realidades, imposible que no haya envidia entre nosotros, porque tal vez invocamos la riqueza, invocamos la prosperidad, invocamos la suerte de alcanzar a mi hermano o a mi hermana, pero la invitación en este momento es para que invoquemos a Dios. Es nuestra tercera invitación. Nos dice el libro del evangelista San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Invoquémoslo, no de manera individual, sino en comunión. Y si lo invocamos en familia, mejor todavía, porque más pronta será la respuesta, y la mejor respuesta es darnos cuenta que Él está allí, en medio de nosotros, porque lo dice el evangelista, que allí donde se reúnan 2 en mi nombre, yo estaré igualmente en medio de ellos. Luego el profeta Isaías, capítulo 56, versículo 6, nos advierte para que invoquemos al Señor mientras se encuentra. Invóquenlo mientras se encuentra, llámenlo mientras esté cerca. Yo creo que en estos tiempos de nuestra historia son muchas las personas que están invocando a Dios, inclusive aquellas que tal vez no venían profesando la misma fe. No volvemos a mirar de dónde viene o en qué cree. Inclusive nos dice la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 1, que nos burlemos del débil. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Es momento para que nuestro grito al Señor se oiga a unísono. El Papa hace poco
invitaba a todas las religiones para que a través de la oración del Padre Nuestro pudiéramos invocarlo a Él a unísono. Yo creo que estamos en un momento privilegiado, de que juntos invoquemos a Dios, así como todo el mundo lo está invocando. La probabilidad es muy grande que Él, al escuchar nuestra súplica, atienda a cada una de nuestras necesidades, no solo en salud, sino en todo aquello que nos conduzca a que efectivamente podamos consagrarnos a Él. Y de esta manera entonces no tengan miedo de invocar a Dios en familia. Invóquenlo, aunque sean de distintos credos. No caigamos en la discusión para ver a quién le responde primero, sino que todos sepamos que Él es Dios de todos nosotros y Él nos ama a todos por igual. Nuestra última invitación: seamos compasivos. La cuarta invitación: seamos compasivos. Coloquémonos los unos en los lugares de los otros. Sintamos el duelo del uno en el dolor del otro. Sintamos la cercanía, como también la alegría del uno reflejado en cada uno de nosotros. ¿Cómo olvidar aquellas palabras del apóstol San Pablo cuando le escribe a los romanos en el capítulo 12, los versículos de 4 a 5, utilizando la simbología del cuerpo? Y dice: pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo, con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a todas las demás partes del mismo cuerpo. Y del mismo modo, en la carta a los Efesios nos invita a que seamos bondadosos, que seamos compasivos los unos con los otros y que nos perdonemos, oíganlo bien, que nos perdonemos mutuamente, así como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. La compasión pasa por el perdón. La compasión pasa para que sanemos las heridas que llevamos entre nosotros, que no convivamos si todavía tenemos heridas abiertas entre nosotros, porque el primer paso a la sanación está en cada uno de nosotros, está en nuestras manos, está en el mismo seno de nuestras familias. Y para ello no nos queda sino implorar a Dios con las palabras del mismo apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 1, los versículos de 3 al 4, diciendo lo siguiente: alabando sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolarnos los unos a los otros. Que podamos consolar no solo a los de nuestras familias, sino también a las demás familias que hoy no gozan del mismo privilegio de escuchar, de valorar y de caminar según la palabra del Señor. Inclinemos nuestras cabezas y vamos a suplicar la bendición de Dios sobre cada una de nuestras familias y por todas las familias del mundo entero. Señor Dios, Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto contiene en ello. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres,
Ten misericordia de tu pueblo y de cada una de nuestras familias, porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho, pedid y se os dará. El que pide recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo concederá. Pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones. Perdona nuestras culpas. Aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén.